Hola, queridísimos y queridísimas, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Encuentro con. Y en este Encuentro con de hoy vamos a conversar sobre dos pasiones que tienen mucho que ver entre sí y que quizás han resultado un poco extraños para algunos de ustedes cuando vieron el título de nuestra sesión de hoy. Porque claro, todos conocemos la pasión de la buena mesa y de la buena música y cómo buena música y mesa han estado históricamente cerca, incluso a tal extremo que no solo se habla de aquellas melodías que acompañan a los comensales, sino que incluso hay algunos términos que tanto en gastronomía como en música se pueden utilizar, como el pasticho, como la ensalada, como las copas flautas. Pero resulta que hoy vamos a hablar es del audio y la gastronomía. Bueno, tiene que ser un ingeniero de sonido tan innovador, tan creativo, tan particular y tan exitoso como Darío Peñalosa, quien nos descubra cómo entre el ingeniero de sonido y su trabajo y la gastronomía puede haber una pasión oculta que hoy nos va a revelar. Bueno, para empezar quisiera hacer notar el hecho que tanto la música, el audio y la cocina, la comida, bueno, son cosas que a veces se dan por sentado, simplemente por la cotidianidad, porque bueno, son cosas que consumimos diariamente, a veces lo hacemos adrede, con pasión, nos sentamos a escuchar un disco o nos sentamos a comer un plato, pero a veces simplemente la rutina nos lleva a escuchar una música de fondo, a pasar por un sitio, comprarnos una empanada, comérnosla y seguimos, ¿no? Y no nos damos cuenta de todo el tiempo y todo lo que está pasando antes de que eso esté listo, antes de que eso esté sonando, antes de que sea un producto consumible, literalmente hablando. Las horas de composición, las horas de grabación, edición, mezcla, masterización, las horas de picado, escogencia de los productos, amasado, preparar el caldero, preparar todos los ingredientes, freírlo, ponerlo a secar, marcarlo. El de carne tiene un huequito, el de pollo tiene dos huequitos en la empanada, si hablamos de una empanada, por ejemplo. Entonces, todas esas son cosas que se dan por sentado y no nos hacen dar cuenta de lo importante que pueden ser estas cosas para la gente que los realizamos y que participamos de la hechura y de la elaboración de la música y de la comida y de lo culinario y de esta parte que ciertamente, bueno, es un arte, es una expresión artística. Y bueno, es una expresión artística que nos lleva a alterarnos y a reafirmarnos sensaciones. Estas sensaciones, como probablemente ya lo deben haber hablado otros ponentes, por supuesto juegan con la memoria, juegan con la remembranza, nos llevan a recuerdos importantes, nos activan la creatividad. Cuando consumimos un plato especial que tiene de repente algún sabor que no esperábamos y que nos hace levantar la ceja y descubrir, oye, aquí había un ají que no me lo esperaba, que rico, este ají que estaba aquí, o cuando de repente estamos escuchando un disco y hay algún acorde o alguna frase que me hace levantar la mirada y reflexionar sobre un asunto que no tenía en mente, o como hablamos de las remembranzas, me lleva a la infancia, bien sea por una canción que escuché en la infancia, bien sea por el quesillo de mi mamá, bien sea por ese tipo de cosas, y que son cosas que al final nos recuerdan que uno está vivo y que es parte un poco de esa importancia que pueden tener estas cosas, que en estos momentos de repente de locura que tenemos, podemos indagar y disfrutarlos un poco más, ya que el tiempo tal vez sobre,
en la mayoría de los casos, y estas son las cosas que para mí son sumamente importantes y que pudiera la gente tomarlo por algo ligero, pero para nosotros los que participamos de estos procesos son cosas importantes que, bueno, es eso, nos recuerdan que uno está vivo y que uno a través de estas sensaciones puede disfrutar un poco más de las cosas. Y viendo un poco lo que consideraríamos la importancia de esto, yo siempre hablo de, y es mi posición como ingeniero de sonido y desde donde yo me siento a trabajar, es la posición de el privilegio de trabajar el arte de otra persona, poder ser parte de ese arte y cuidarlo y respetarlo de la mejor manera posible. En lo culinario, ese privilegio existe en el sentido de alguien va a degustar este plato que yo estoy haciendo y todo lo que yo haga va a repercutir en ese destino final, en que esa persona reciba una buena sensación, reciba un plato en donde descubra tal vez nuevos sabores o una nueva forma de preparar tal o cual plato y entienda esa dedicación que hay ahí. Entienda un poco lo importante que fue para mí realizar ese plato o grabar ese tema y por lo tanto yo respeté todos los procesos previos. Y es un poco eso, esa posición del privilegio, de la responsabilidad, de repente no simplemente no es como que tomárselo en serio en el sentido de la mayor seriedad, sino del disfrute, de que uno tiene que disfrutar lo que está haciendo y ese disfrute obviamente se va a transmitir cuando uno realiza un plato, cuando uno graba una canción, cuando uno la mezcla, porque todo eso viene dado por la actitud con la que nosotros afrontemos el trabajo y afrontemos lo que estamos haciendo. Ese privilegio, esa actitud que nosotros vamos a tener positiva, actitud en la que nosotros vamos a probablemente tratar de olvidar los problemas que tengamos, porque todo eso se va a transmitir a través de el mouse, a través de la consola, a través de las cucharas con las que yo estoy revolviendo, a través del cuchillo con el que yo estoy picando, a través de la actitud. Todo eso se transmite y se refleja tanto en la música, en el audio, en el plato, en la sopa. Todo eso es receptor de esas situaciones y nosotros tenemos que, por el mismo respeto hacia lo que estamos haciendo, tenemos que tratar de estar en la mejor disposición posible para que esto se refleje al final, en el producto final y la gente lo pueda disfrutar de una manera mejor. Cuando hablé con Ocarina sobre, bueno, estos encuentros y estas cosas, le mostré un artículo que yo había escrito explicando un poco a través de la fabricación o la hechura de un pasticho, las similitudes con el audio, ¿no? Y bueno, me llevo un poco a usar este ejemplo, ¿no? Digamos que cuando nosotros ponemos la música, en la canción en sí, diríamos que es el plato. En este caso sería el pasticho, diríamos que es como la canción. Ahora, eso tiene distintas facetas. Los arreglos de una canción, o sea, qué es lo que va a tocar cada quien, diríamos que es como la receta, ¿ok? El escrito es el blanco y negro de la canción, es el blanco y negro de la receta. Qué cantidades, en qué proporciones, qué va primero, qué va después, el orden. Todo eso está escrito y plasmado para posteriores replicaciones de lo mismo. Entonces, el arreglo que va a estar escrito, que muchas veces, como en la cocina, no siempre están escritos, sino es a memoria o es como me provocó hoy hacer esto, así como hoy me provocó tocar tal canción, un poco más rápida, un poco más lenta. Hoy dejé de tocar tales acordes, pero toqué estos otros. Hoy no le puse sal, hoy le puse salsa de soya. Cualquier cosa que uno improvise según lo que está haciendo, ¿no? Luego, pudiéramos usar la analogía de que los ingredientes son los instrumentos de la canción. ¿Qué cantidad de instrumentos? La calidad de los instrumentos obviamente se va a ver reflejada en el producto final. Si yo, por ejemplo, uso unos tomates que ya están un poquito o están por pasarse,
no es lo mismo que si uso unos tomates que están frescos. Eso se va a ver reflejado en el producto final. Lo mismo pasa con los instrumentos. Si son instrumentos de cuerdas y son instrumentos con cuerdas gastadas, que no están muy afinadas o no agarran mucha afinación, eso se va a ver reflejado en la calidad del audio de esa canción. Y entonces va a incidir en, de repente esas cuerdas van a estar bajitas en el fondo, pero ese bajito en el fondo tiene que estar lo mejor posible por muy en el fondo que esté. Lo mismo pasa con la cocina. Si hay de repente algún tomate que está ya pasado, ese acidito de ese tomate puede que tal vez está en el fondo, pero va a estar en el fondo, aunque de repente el tomate es como más importante en un pasticho, ¿no? Diríamos que, por ejemplo, para usar las analogías, el bajo en una canción que es como la columna vertebral, pudiéramos decir que en un pasticho es como la crema blanca, la salsa bechamel que le ponemos. Tenemos las cuerdas o la guitarra, pudiera ser la salsa boloñesa que usamos, la batería pudiera ser la pasta, y nosotros vamos a ir ensamblando eso de esa manera y vamos viendo qué cantidades corresponden, y cada quien pone las cantidades de una manera u otra. Hay otros que la salsa no le ponen tanto tomate, hay otra gente que le pone mucho tomate, hay gente que no le pone tanta bechamel, y así se hace la diferencia entre un pasticho y otro, siendo el mismo plato. Y lo mismo pasa con las canciones. Hay gente que le gusta la batería un poco más presente, otros le gusta el bajo un poco más presente, o poner más guitarras, menos guitarras, y eso va generando la diferencia entre una misma canción, que sería el mismo plato, pero en distintas versiones. Luego vendría la parte de cuando picamos los ingredientes. Eso sería como decir cuando grabamos los instrumentos, y sobre todo de hace algunos años para acá ya, que los instrumentos se graban por separado, en la que uno graba una guitarra en su casa en Holanda y el otro graba la batería en su casa en Miami y el otro graba el bandoneón en Buenos Aires, y a mí me llega todo eso y lo mezclo aquí. Lo mismo pasa con los productos. Uno va picando y va teniendo el orden, y tienes las cebollas picaditas, los distintos ingredientes picados, todos preparados antes de ponerse a cocinar, para ya después preparar. A gente que lo va haciendo mientras tanto, y a veces también sucede así, mientras uno puede grabar batería y bajo a la vez, y después otra gente en otro estudio está grabando los cuatros o las voces, y después se juntan todos y los coros se graban todos juntos. Pero es más o menos eso, cómo se va preparando y cómo se van armando y teniendo todo preparado para el momento de armar, que vendría a ser después ya el momento de mezclar la canción, que es cuando empezamos ya a cocinar y empezamos a juntar todos los productos. Y en el caso, por ejemplo, del pasticho, hay como unas premezclas, porque primero se hacen la salsa boloña, se va haciendo la bechamel y se va cocinando la pasta. Entonces llega el momento de armar el pasticho e ir poniendo las distintas capas. Hay gente que lo pone en un orden, hay gente que lo pone en otro orden, y se va armando el pasticho hasta finalmente, después de repetir varias veces las capas, le ponemos queso parmesano por arriba o pecorino, y eso sería como el proceso de mezcla. Cuando yo voy armando y voy poniéndole distintos aditivos, que serían las reverberaciones, y qué instrumento pongo a la derecha, qué instrumento pongo a la izquierda, qué volumen le pongo a uno y qué volumen le pongo al otro, para que eso ya quede como en esa situación de poder escuchar todo lo que nosotros queramos de la manera como lo queramos distribuir. Y ahí vendría esa distribución y ese armado casi definitivo para el producto final. Y luego, en el caso del pasticho, por último, vendría el momento de hornear el pasticho. Ya después que lo tenemos preparado, horneamos ese pasticho, y en el caso del audio o de la música es lo que llamaríamos la masterización, que es como llevarlo a los niveles de consumo, a que la canción esté al mismo volumen de la canción anterior y de la próxima canción que viene, que esté al mismo volumen en las canciones de radio. Si hay algún exceso o algo, se elimina. En el caso de la música o el audio, se corrige, pero que es determinante como lo es la horneada, porque pudiéramos olvidarnos de que el pasticho estaba en el horno
cosa difícil después que uno pasó tanto tiempo preparando todo, pero se nos pasa de horno o lo ponemos muy alto el horno o lo ponemos en la bandeja de arriba del horno muy pegadito del fuego y se nos gratina muy rápido o se tuestan los bordes del pasticho y entonces ahí viene el problema de que de repente se nos ahuma y se nos quema un poco eso y entonces ese olor ahumado lo va a impregnar al pasticho, cosa que en algunos casos no es deseado. Lo mismo pasa con el audio. Cuando queremos levantar mucho de volumen el audio y la música, tendemos a distorsionar y a sonar, suena como roto, ¿no? Y eso es por exceso de volumen, por exceso de apretar eso y tratar de llevarlo a un volumen demasiado alto. Eso puede dañar todo el proceso anterior de composición, de grabación, de mezcla, y lo mismo pasa con el pasticho. No importa si yo usé tomates de primera, si después ese pasticho se quema y queda todo impregnado con un olor ahumado, entonces el proceso de masterización o el horneado me puede dañar el producto. Y eso también es sumamente importante. Ciertamente hay platos en los que ese ahumado me favorece al plato y me gusta el ahumado para ese plato, así como la distorsión va bien con algunos estilos musicales, con algunos sonidos, como en el rock, como en el heavy metal o de repente con algún sonido de guitarra eléctrica. La distorsión le va bien, le ayuda para diferenciarla de las otras. Bueno, y el sabor ahumado es bueno y de repente le va bien a un plato, pero no le va bien a todos los platos. Entonces, es un poco esa analogía de qué es lo que pasa en un proceso y qué es lo que pasa en el otro, y cómo todos son importantes, todos son sumamente importantes para que el producto final esté de la mejor manera posible. Y bueno, hablando de otras cosas que obviamente el factor humano es sumamente importante para mí en mi carrera, independientemente de que la gente lo vea como una carrera muy técnica y muy tecnológica y hay mucha teoría detrás de todo, el factor humano para mí es vital porque yo siento que es donde realmente nosotros hacemos que las máquinas funcionen, que las computadoras actúen y somos los que decidimos qué cantidad de producto, qué cantidad de ingredientes va a llevar una receta. Pero no solamente eso, la dedicación con la que nosotros hagamos ese plato, la mística y la pasión que nosotros le pongamos a cuando estamos cocinando o cuando estamos grabando o mezclando, eso se va a ver reflejado e inevitablemente, gracias a Dios, siempre se va a ver reflejado y se ve reflejado. Y yo le pongo a mis alumnos, trato incluso de introducirlo un poco en este mundo analógico de la cocina con el audio. Les hablo de cosas sencillas como por ejemplo una salsa tártara, que si uno hace una salsa tártara burdamente, digamos, pica los trozos de pepinillo dulce muy grandes, pica el diente de ajo en 4 simplemente, le pone una mayonesa cualquiera, le pone las alcaparras sin picarlas. Si uno hace esa misma receta, pero picando bien chiquitito los pepinillos dulces, las alcaparras las picas chiquititos, ese diente de ajo que le vas a poner o medio diente de ajo lo picas bien y lo aplastas bien. Usas una mayonesa casera, tú mismo haces la mayonesa. Ese plato va a saber distinto al que está hecho burdamente simplemente por la dedicación, porque hay un factor ahí que se transmite, como les dije antes, a través del mouse, a través del cuchillo, a través de estar pendiente de lo que uno está haciendo y de estar enfocado en eso que uno está haciendo. Y ese factor humano es vital. Para mí siempre ha sido una diferencia que viene dada, digamos, por ese pequeño ejemplo y que es sumamente importante en ambos ámbitos, total y absolutamente. Nosotros podemos meter todas las cosas en una picadora y que eso nos pique rápido, pero no es lo mismo que cuando uno lo pica, claro, es más trabajo, a lo que voy, y requiere más dedicación que cuando uno pica las cosas chiquito, uno con su propio cuchillo y lo va picando todo. Es mucho más placentero ese plato picado, así que picado con un
no me acuerdo cómo se llaman ahora, los speedy pinches se llamaban antes, el 1, 2, 3S, o las picadoras electrónicas. Entonces creo que ahí es el factor humano el que es sumamente importante. Y no podemos escaparnos a las evoluciones, el desarrollo de la tecnología, tanto la música que ahora se graba en computadora, hay micrófonos muy buenos pero mucho más baratos, y en la cocina tenemos, bueno, desde la invención del microondas, ahora está el air fryer o las ollas esas de low cook, de cocinado lento, que han sido inventos a favor, pero a la vez se convierten a veces en arma de doble filo. Y me gusta siempre hablar un poco de cómo la tecnología nos puede ayudar y tenemos que aprender a trabajar con ella, porque evidentemente está aquí, nos facilita la vida en algunas cosas, pero no debemos abusar de ella. Entonces hay que aprender a, bueno, qué productos se pueden calentar en microondas, cuánto tiempo podemos calentar las cosas en microondas, para qué un air fryer es bueno y para qué no es bueno un air fryer. Y lo mismo pasa con las computadoras que, bueno, a veces la gente abusa porque tiene la disposición y la disponibilidad de muchos productos allá adentro, que puedes crear aditivos que antes eran aparatos que tenías que comprar en físico y ahora son simplemente un software que lo reemplaza. Y me gusta siempre usar la analogía de no la analogía, sino la comparación entre cuando uno cocinaba en olla de barro, que llevaba más tiempo y uno no veía lo que estaba pasando, con, por ejemplo, cuando grabábamos en cinta, que, bueno, teníamos unos medidores que eran unas agujitas que se movían, teníamos que aprender a interpretar eso, pero no sabíamos bien qué era lo que estaba pasando dentro de la cinta, a cuando hoy día de repente tenemos ollas de vidrio o con algunas tapas de vidrio que podemos ver qué es lo que está pasando adentro de la olla. Lo mismo pasa cuando grabamos en la computadora. Estamos viendo qué es lo que pasa cuando estamos grabando. Pero la diferencia es que tanto como la olla de barro a la cinta, ellos le incorporaban un sabor a la grabación, al plato que se estuviera cocinando allá adentro, a unos callos, por ejemplo, como esa olla de barro le ayudaba a dar un sabor a lo que se estuviera cocinando, al cocido que estaba allá adentro. De igual manera, la cinta introducía se le llama como una gordura, o se le dice que es más cálida las grabaciones de cinta por sus características, pero ahora no disponemos de eso. Entonces hay programas que reemplazan ese sonido de cinta, esa calidez, y me imagino que deben existir productos que le dan un toque de barro, por ponerlo, a un plato que estuviéramos cocinando en una olla que tenga tapa de vidrio, que sea una olla de vidrio. Entonces, esa comparación es importante para entender que la que cocina no es la olla, la que cocina es uno. El que graba no es la computadora o no es la cinta, es uno. Uno es el que dice y decide cuánto tiempo vas a cocinar en esa olla, cómo vas a utilizar la olla y qué tanto entonces de ese sabor de barro le puedes agregar a lo que estás cocinando en la olla de vidrio, qué tanto más o menos le puedes poner o buscar una manera de reemplazar ese sabor del barro o ese sabor que te da una olla de acero inoxidable. Lo mismo pasa entonces con la tecnología y con las computadoras hoy en día, que tenemos que saber hacer que lo que está en la computadora suene a como sonaba antes, o saber apreciar lo que ahora, porque ahora no tenemos ningún tipo de degradación, entonces podemos aprender a respetar y saber que eso que está ahí, entonces no hace falta tocarlo y no hace falta agregarle nada, porque antes a la cinta le teníamos que agregar unas cosas para que sonara mejor. Ahora eso que grabamos bien ya queda bien de una vez en esa olla, en esa computadora que grabamos. Entonces es esa analogía de buscar que la tecnología no nos abrume y no abusar de ella. Y un elemento que es bastante divertido en cierta manera, que pasa en la música, en el audio y que nos lleva a la cocina, es el léxico culinario que nosotros hemos ido adoptando en el mundo musical de cosas para
expresar características sonoras y que de repente no tienen mucho que ver, pero en el fondo sí. Cuando, por ejemplo, decimos que, oye, yo quiero un sonido que este contrabajo suene más dulce, o yo quiero que esto suene apastelado, refiriéndonos a que las cosas suenen como compactas, ¿no? Y de repente hay gente que hasta puede haber dicho de que yo quisiera que esto suene como más gratinado, ¿no? Queriendo decir que suene como crunchy, en tal caso. Entonces, son términos del mundo culinario que han sido adoptados en el léxico del audio. Y bueno, ahí sí lo dejo como que abierta la pregunta, a ver si hay términos del audio que han sido incorporados en el mundo culinario. No es que yo sea un experto, pero bueno, aquí en mi casa se cocina todos los días y nunca he escuchado ningún término del audio utilizado en el mundo culinario. Pero es un punto muy divertido porque a veces la gente, para tratar de expresar sensaciones, a veces suenan, hay terminologías y hay cosas que caen en lo absurdo. Me recuerdo ahorita una vez que un músico me dijo que le diera 2,5 decibeles en 3000 ciclos a un trombón para que sonara más ecológico. Son cosas como un poco absurdas porque yo no sabía si era que él quería que el trombón fuera de madera o fuese biodegradable. Pero bueno, son cosas un poco que deben pasar en el mundo culinario también, me imagino. Y perdonen que me desvíe, pero es un cuento que representa un poco este tipo de cosas que suceden, ¿no? Yo tengo una frase que, bueno, la desarrollé con un colega con el que discuto mucho de audio, en el buen sentido, y llegamos a una frase que es agradar y no agredir. Eso se aplica en el audio, obviamente. La primera imagen que viene es cuando la gente va para un concierto de música acústica, de un concierto de jazz o de música venezolana contemporánea, y la persona que está haciendo el sonido le pone demasiado volumen. Ciertamente cuando nosotros vamos para un concierto queremos escuchar la música un poco más fuerte de lo que la escuchamos en nuestras casas o en lo que nos permite el vecindario o lo que podemos escuchar normalmente en nuestros equipos, porque de repente no disponemos de un equipo de alta fidelidad. Pero tampoco vamos a un concierto a que nos abrumen con un volumen altísimo y no podamos disfrutar de verdad de la música. Lo mismo pasa con lo culinario, y yo lo veo ese tipo de cosas reflejadas cuando, por ejemplo, la gente es un plato muy sabroso, pero las porciones que nos ponen en el plato son excesivamente grandes y el plato está full y no hay un espacio como para uno poder manipular y terminar o picar lo que haya que picar, porque está todo como que amuñuñado. Y entonces eso vendría a ser un término que también se pudiera aplicar en el caso de cuando nosotros abusamos de algún producto. Digamos que de repente vamos a usar curry, porque yo quiero que esto tenga curry, pero de repente le pongo demasiado curry y el curry me va a opacar el resto de los sabores, y es un poco esa manera de repente de agredir el plato sin necesidad. Lo mismo pasaría con la tecnología o cuando abusamos de el uso de plugins, que serían los programitas estos que yo les digo que uno usa para agregarle y ponerle cosas, y pierde el sonido original, pierde su sentido, ya no lo podemos ni siquiera identificar porque perdió su esencia de tanta cosa que le pusimos encima. Lo mismo pasa con un plato. Entonces, ahí estamos agrediendo también a la música y al audio por exceso de tecnología, por el abuso de la tecnología o el abuso de repente a veces se pierde por la misma perspectiva. El ego de los artistas también a veces opaca el resto de las cosas simplemente porque el artista tiene que estar adelante y lo que tiene que triunfar es el plato, la música en este caso, ¿no? Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos un plato muy sabroso, pero por destacar un producto abusamos de ese producto y se pierde la esencia del plato sin la necesidad de que hayamos abusado de ese producto. Entonces ese agradar y no agredir aplica muy bien también para lo culinario.
Y por último quisiera resaltar un punto que para mí es importante y es el punto de encuentro que nos genera la identidad de saber manejar nuestros productos, saber funcionar con nuestros productos, con nuestros sabores, de la misma manera como tenemos que saber manejar nuestros sonidos, nuestros instrumentos, el cuatro, los tambores, el ají dulce, el casabe. Son cosas que nosotros tenemos que saber manejar para, en caso, y bueno, lamentablemente lo vivimos a día, todos los días con la diáspora, pero entonces nuestra música ha salido del país en buenas representaciones, y lo mismo pasa con lo culinario, y que la gente, bueno, encuentra, y ya uno ve gente sembrando ají dulce en Miami, sitio donde de repente no se conocía o no se podía sembrar, y resulta que ya la gente lo está sembrando, y así va a ir sucediendo con nuestra cocina, y cómo ahora hay areperas en todas partes del mundo, y cómo las empanadas también se están haciendo en todas partes, las hallacas se están haciendo. Entonces nosotros descubrimos que ahora también hay gente tocando cuatro, tocando tambores en distintas partes, y yo le digo mucho a mis alumnos, y esto va para la gente que da clases, que hay que saber cómo suena lo nuestro, porque de repente lo nuestro o lo latinoamericano, lo caribeño, no lo tiene así, como que no lo estudia. Y yo, por ejemplo, yo soy el ejemplo vivo de eso, ¿no? Yo no oigo salsa o no oigo música afrovenezolana en mi carro o en mi casa, pero es música que la voy escuchando normalmente en la cotidianidad de la ciudad, y uno sabe más o menos cómo suena, y uno lo tiene impregnado en el ADN. Y terminar de aprender cómo suena la salsa, cómo suena lo afrovenezolano, cómo suena un cuatro, cómo suena una maraca, no me va a costar mucho terminar de aprender cómo hacerlo para, a la hora que me corresponda, como me ha correspondido, mezclar cuatros, mezclar maracas, mezclar discos así con música venezolana, lo haga de la mejor manera posible. O si estoy en el exterior y hay algún festival donde llega un grupo venezolano, me van a llamar a mí porque yo debería saber cómo suena eso. Es como que yo le diga a un argentino cómo va a sonar un bandoneón. No, yo no puedo decirle a un argentino cómo va a sonar un bandoneón, o a un uruguayo cómo va a sonar una murga, o a un colombiano cómo va a sonar una cumbia. Lo mismo tiene que pasar con nuestra cocina. Tienen que saber la base, cómo tienen que saber cómo se hace una arepa, cómo tiene que saber una empanada, cuál es la diferencia entre los distintos ajíes. Y así a través de nuestra cocina, que conozcan la base para después, si la quieren transformar, porque aparece el Nouvelle Cuisine, de la misma manera como la música venezolana ha tocado otras esencias, uno tiene que saber cuál es la esencia de un ritmo venezolano para después transformarla, pero no la puedes transformar sin saber cuál es la esencia del mismo. Lo mismo pasa con nuestra cocina. No sé, variaciones, de repente una empanada pesto o una empanada parmillana, pudiéramos decir. Ok, pero eso bien, primero tienes que saber cómo es una empanada de queso normal para después poderla transformar. Y lo mismo pasa con las cosas que van sucediendo. Al chocolate, que ahora le ponemos picante pero primero hay que saber hacer el chocolate para después empezar a generar variaciones para que esa variación tenga sentido. Entonces, para mí siempre es importante esa parte de la identidad, de lo nuestro, que se refleje a través de la cocina, se refleja a través de la música, y son dos puntos de exportar nuestra identidad. Y yo creo que no se debe perder nunca, y vivimos momentos en los que creo que han sido exitosos. Nunca se había hablado tanto de una hallaca en el exterior, y nunca se había hablado tanto de un cuatro en el exterior. Y en cierta manera eso es importante que suceda, y es importante mantenerlo. Debo nuevamente agradecer a Ocarina Castillo y a todo su equipo por haberme permitido ser parte de esta antropología de sabores, y espero lo hayan disfrutado. Los felicito de verdad por esta iniciativa.